Se trata de uno de los grandes genios de la historia del ajedrez de ataque, del ajedrez combinativo. En todas sus partidas trataba de realizar sacrificios sorprendentes, los más geniales que se han visto sobre el tablero. Su nombre, sin embargo, no es tan conocido como el de Mikhail Tal o Paul Morphy, pero sus partidas no decepcionan a nadie. Te muestro ahora una de las partidas más geniales que llegó a jugar. No te la vas a creer. Bienvenido, amigo Luisón, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Xyz, donde vamos a ver una de las mejores partidas de la historia, así como te lo digo, uno de los ataques más espectaculares y algunos de los sacrificios que más te van a sorprender. Con las piezas blancas Polugayevsky, con las piezas negras Nesmetdinov, era el año 1958, se jugaba D4, caballo F6 y ante C4, D6. La defensa india antigua. Muchas veces puede trasponer si las negras juegan con G6 y alfil G7 a la india de rey, pero por lo pronto tras caballo C3, como las blancas no han impedido E5, con caballo E5, con caballo F3, que suele ser bastante normal, las negras se adelantan en el centro con esa jugada. Por supuesto que esto puede derivar a posiciones con un rápido cambio de dama y no nos debemos dejar llevar por la idea de que si se produce este cambio el negro va a estar peor porque pierde el derecho a enrocar, porque sin damas en el tablero los ataques no son tan fáciles, no es tan fácil que se llegue a producir una posición de ataque y las negras muchas veces pueden jugar con C6 y rey C7 o incluso a veces llevando el rey volviendo a E8 o a E7 si ha jugado alfil D6. Es decir, hay diferentes posibilidades para ese rey. La más habitual, por supuesto, es jugar con C6 y rey C7. No obstante, en la partida tras E5, las blancas juegan E4, lo que permite un rápido cambio en D4 que obliga a las blancas a desarrollar su dama. ¿Por qué a Polugayevsky no le importaba sacar su dama tan rápido? Porque pensó que tras caballo C6, en lugar de regresar a la casilla de inicio a D1, tenía la posibilidad de hacerlo a D2. Una casilla que en principio nos puede llamar un poco la atención porque se pone justo en mitad de la trayectoria de desarrollo de su alfil, lo obstaculiza, pero la idea es que puede jugar B3 y alfil B2 e incluso en ocasiones buscar el enroque largo. Las negras juegan ahora sí G6 y después de B3, que ya contábamos con esa idea, se desarrollan ambos alfiles, el negro enroca corto y las blancas desarrollan su alfil. Rápidamente viene una declaración de intenciones por parte de Nesmetdinov, que juega caballo G4. Caballo G4 es una jugada que contiene muchas ideas, es una jugada buscando rápidamente la actividad, se favorece una ruptura en F5, se permite un paso de la dama hacia H4, el caballo podría venir por E5 en muchas ocasiones, se despeja por ahora la acción del alfil de G7, es una jugada dinámica que permite muchas posibilidades a las negras. Las blancas desarrollan su caballo y viene la jugada dama H4, que amenaza inmediatamente una entrada en H2 y que evita el enroque corto porque obviamente vendría dama por H2 jaque mate. Así que el blanco juega caballo G3. No es una jugada que le guste mucho al módulo, que prefiere G3, pero esa es la idea de las negras, que el blanco debilite su flanco de rey con esa jugada. Ahora el negro podría elegir incluso entre regresar con la dama o venir a H6 y proponer un cambio de dama, que también sería una jugada interesante. Pero nada de eso llegó a producirse porque las blancas jugaron caballo G3. Momento en donde las negras vienen con su caballo E5, aunque el módulo recomienda jugar muy activo, rompiendo inmediatamente en el centro con F5. La idea de esa ruptura es abrir línea, abrir la columna para atacar al rey que todavía está en el centro, abrir la columna F en algún momento para la torre o quizás seguir avanzando con el peón hasta F4 ganando tiempos y obligando a las piezas blancas a buscar posiciones más retrasadas. Como digo, se jugó caballo E5, que también es una jugada que resulta bastante interesante, permite pensar en algunos casos en el cambio del caballo por el alfil, dependiendo de cómo el alfil también puede venir a G4, el caso es que las blancas enrocan y llega ya la ruptura que mencionábamos antes, con la que
las negras esperan encontrar mucha actividad. Seguramente F3 no es la mejor opción de las blancas, ya es un error. Hay tensión en E4 y lo mejor sería capturar. Por supuesto, después de G por F5, el negro va a seguir teniendo ideas de avanzar este peón, de apartar el rey, de usar la columna G. Es una posición con muchas posibilidades tácticas para las negras que justo estaban buscando un tipo de partida como esta. Sin embargo, el blanco prefiere jugar F3. Es una jugada de apariencia más sólida, pero que ya permite algunas jugadas muy agresivas por parte de las negras, que de hecho juegan alfil H6, atacando la dama y buscando casillas como E3 en el futuro, desde donde se amenazaría el rey de la blanca. Hay que decir que el hecho de que las blancas tengan tantos peones en casilla blanca hace que las casillas negras sean más débiles. El negro saca provecho a que el alfil blanco está en la diagonal A1-H8 para venir a molestar por otra diagonal donde puede hacer mucho daño. La dama se retiró a D1 y las negras juegan F4. Alfil E3 primero era muy interesante. Instalar el alfil en E3 dando jaque era bastante molesto también para la blanca, que prefieren de momento venir a expulsar el caballo y una vez que se retira a continuar con el ataque buscando una peligrosa ruptura en G4. Ese es el primer objetivo que tiene ahora el negro, llegar a romper en G4. Y si te dejan, incluso puedes pensar en llegar a G3 para amenazar mate. La blanca juegan caballo de 5. Es cierto que se pone un ojo en el peón de C7, pero de momento las negras no hacen ni caso. Van a buscar su ataque, juegan ya el avance G4. Y es una posición bastante desagradable, porque el peón, por una parte, el peón amenaza venir a G3. Y si viene a G3 te van a dar mate en H2, porque si paras con H3 te sacrifican el alfil. Y te abren ahí y te van a dar mate. Entonces, claro, parece que F por G4 es casi única, pero es que después de caballo por G4 te están amenazando mate. Si H3 existe este F3, que es increíble, F3 en esta posición, y se amenaza, bueno, se amenaza todo, se amenaza el caballo, capturar, el F2, se le abre paso en algunos casos al alfil o al caballo por E3, es cierto que todavía hay un caballo controlando esa casilla, pero bueno, se abren muchísimas posibilidades. Por ejemplo, H por G4, podríamos hacer F2, solo puede hacer torre por dama por rey aquí, y aquí el módulo da una jugada muy curiosa, porque claro, el problema aquí de las negras es que no pueden usar la casilla E3, porque quisieran dar el jaque y luego dar jaque mate con alfil E3, pero hay un caballo que molesta. Pues esta idea es muy importante. En posiciones de ataque pensamos, ¿qué pieza me está molestando? Porque muchas veces la clave es jugar contra la pieza que nos está molestando. Hay muchas posiciones de ataque donde hay una pieza que es la que consigue defender la posición del rival. Pues juguemos contra esa pieza, a veces atacándola, a veces cambiándola, a veces eliminándola mediante un sacrificio, a veces desviándola. En este caso, caballo B4 es la clave que nos ofrece el módulo con ventaja decisiva porque no puede evitar que se cambie el caballo o si te capturan directamente, pues va a venir jaque. Y va a venir jaque mate. Bueno, esta es la idea para que tengamos muy claro que la captura no es posible después de G4. Ya hemos visto el ataque que consigue desarrollar y culminar el negro en caso de que las blancas cambien en G4. Ya hemos dicho que no se puede permitir tampoco G3 porque nos dan mate en H2, H3 viene el sacrificio de alfil. Bueno, G3 parece por lo tanto única, pero después del cambio la dama se instala en H3, vemos cómo caballo, dama, alfil, el otro alfil que también apunta y torre se pueden sumar al ataque. El peón también es un gran elemento en el ataque contra el enroque. El blanco juega F4, que parece que no había muchas mejores, y alfil E6 tranquilamente porque no hay una amenaza sobre el caballo. D5 una vez que en algunos casos se puede cambiar en D5 y venir a E3, ¿no? Por ejemplo, si peón por, cambiamos alfil por D5 y ya está. Si me retomas aquí es que vienen los mates enseguida, ¿no? Jaque y mate. Por lo tanto, después de alfil E6, el blanco juega alfil C2, evita este cambio porque ahora ya podría retomar con jaque.
torre F7, es muy sutil torre F7 porque permite doblar, pero también está evitando que la dama llegue a D5 con jaque. Quiero decir, si me juegan peón por, esta jugada sigue siendo buena. Si no hubiera jugado torre F7 me harían dama por D5 con jaque, pero ahora si me capturan en D5 con la pieza que sea van a venir los mates con alfil E3. De manera que muy sutil ese torre F7, y el blanco aquí, bueno, está desesperado, ve que viene un ataque mortal, ve que están los caballos F3 por parte de las blancas, ven que el negro además puede sumar nuevas piezas, es una posición que pocos quisiéramos. El blanco juega rey F2 y usa un plan Polugayeski que hay que tener mucha sangre fría, pero que en posiciones desesperadas a veces hay que buscar soluciones como esta, soluciones drásticas. El rey huye diciendo es que me van a dar mate en el enroque, me voy del enroque a ver si llego al otro flanco con vida. Y eso era la parte complicada en la posición, llegar al otro flanco con vida. Viene este jaque, rey aquí y alfil por D5. Se elimina ese caballo defensor que era tan importante. Después de peón por caballo B4 es una jugada que está muy bien. Vemos que este caballo no está atacado porque el alfil molesta. Le estamos quitando casillas, estamos defendiendo el caballo que estaba atacado. Y la gran sutileza de la partida llega después de este torre H1. Parece que la mejor defensa era A3, pero después de caballo por, dama por y simplemente dama H3, la posición sigue siendo increíble. Por ejemplo, si torre H1 existe alfil por F4, que es demoledora, porque si capturas con caballo te hago dama por, y no puedes capturar con peón porque está clavado. Bueno, después de caballo B4, vino torre H1 y atención todos porque viene la gran jugada de la partida. Torre por F4, sí, sacrificando la dama de H2 que acababa de ser atacada. Bueno, capturar, si no se acepta la dama y se captura, por ejemplo, aquí, va a venir alfil por, caballo por y caballo por C2. Vemos como se le ha abierto paso a la dama para defender el caballo y bueno, algo así es absolutamente desesperado para las blancas. Así que después de torre por F4 parece que las blancas tienen que aceptar el sacrificio, pero viene torre F3, jaque doble, ataque a la descubierta y jaque con la torre, el rey tiene que venir a D4, ahora el alfil cambia de dirección amenazando descubiertas mortales contra este rey, el blanco juega a A4 porque cuando el caballo se vaya, el rey quiere venir a C4, es la única alternativa y muchas veces van a venir ideas con B5 o incluso ideas directas de jugar el negro B5 y el blanco no puede evitar el mate por descubierta. Es una posición increíble, cómo ese rey ha llegado al centro y cómo el negro incluso en algunas posiciones sin dar jaque puede forzar una figura de jaque mate. A4 para evitar los B5, es increíble que te toque mover, no te estén dando jaque y no puedas parar el ataque. A4... pero viene C5, por supuesto, que era la otra gran amenaza en la posición, peón por, ahora se está amenazando C5. El blanco juega desesperadamente alfil D3 para intentar poder escapar o ayudar, pero claro, entonces viene caballo por D3. Jaque a la descubierta, rey C4, te doy jaque con el peón. Todas las piezas negras persiguiendo a ese rey que escapa por B5, pero viene la torre a B8, obliga al rey a 5 y viene el jaque en C6. En esta posición abandonaron las blancas sin esperar a rey a 6 y este bonito mate, precioso jaque mate con el caballo después de sacrificar la dama, de pasear al rey enemigo por toda la partida y forzar esta posición con ese viaje del rey hasta la casilla A6. Espero que te haya gustado esta partida, una de las grandes partidas de la historia del ajedrez. Te espero en el próximo vídeo. Hasta entonces, fuerte abrazo, amigos.